Tarde pero sin sueño. Muy buenas noches y bienvenidos a After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. Te saluda como cada lunes por la noche tu amigo y servidor Juan Manuel Rodea. El día de hoy me acompaña mi compañero de conducción de los viernes de programa de cierre. En esta ocasión, por situaciones especiales, aquí en esta sesión de apertura, Andrés Leiva. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, bendecida noche. Al fin, ya un poco más acalorado porque este último fin de semana, si mal no recuerdo, estábamos comentando que estábamos un poco entumidos, pero bueno, felices de que podamos estar con ustedes, así que saludo a todos nuestros web hermanos del otro lado de la pantalla. Por fin es lunes 2 de marzo de 2020, un poco menos frío que lo que es este final del invierno, que al parecer no fue tan largo. A propósito de los signos de los tiempos, estás con nosotros por primera vez, te damos la bienvenida. Si es el caso que todavía estés empezando a agarrar el hilo de cómo llevamos a cabo lo que es la reflexión, pues te platicamos rápidamente. Tenemos un bloque introductorio donde hablamos de algunas fechas que marcan nuestra historia para entender la parte de los signos de los tiempos. De ahí vamos posteriormente al planteamiento de una pregunta base que nos va a acompañar el resto de la semana con algunas publicaciones complementarias hasta llegar a un segundo programa de cierre del tema más no de la reflexión. Y siendo así, ya con eso entendido, pues vamos a ver qué es lo que ocurrió un día como hoy, pero de algunos otros años. Un 2 de marzo, por ejemplo, pero del año 986, Luis V fallece a Lotario como rey de los francos, del reino franco, que estaba instalándose pues en esa parte de Europa que hoy es la actual Francia. Nace también el Papa Adriano VI. Vasco de Gama llega a Mozambique en 1498. El Papa Adriano nació en 1459. También en 1779 nace Joel Roberts Poinsett, y nace también al año, bueno, poquito después, en 1790, poquito antes, perdón, en 1793 nace Sam Houston, que son personajes un tanto adversos para la historia de México y de una línea muy polémica, y que también está relacionada con otra mención que vamos a hacer. Y a propósito de Estados Unidos, porque se trata de esa hegemonía histórica donde pues México ha sido el país afectado primordialmente, el Congreso de Estados Unidos en 1807 prohíbe la importación de esclavos por cualquier puerto. Nace también el Papa León XIII un día como hoy, pero de 1810. ¿Me ayudas a continuar, Andrés, por favor? Ay, perdón. Sí. Es que ahora sí nada más sabíamos. Ay. 1810. En Venezuela se constituye el primer congreso en un año después del movimiento revolucionario de 1810. Se inicia en Francia el periodo conocido como el Imperio de los 100 días, que Napoleón liberó de la isla de Elba en Francia, en periodo conocido como el Imperio, de Elba, en el retorno del poder en 1815. En Alicante, España, más de 1000 obreros en paro armados atacaron las fábricas textiles de alcohol y destruyeron sus máquinas. Hacia 1821 el ejército hacia 1829 el ejército realista comandado por Agustín de Iturbide jura el plan de Iguala, pero eso es en 1821. Fallece Josefa Ortiz de Domínguez, célebre iniciadora del movimiento, bueno, les digo que siempre es un movimiento revolucionario, no tanto de independencia, pero bueno. Primera transformación que aluden algunas personas de la historia de México, ¿no? Así es. Así que bueno, ese es otro boleto, ¿verdad? Ese es otro boleto. Otro día si hay oportunidad. Creo que ya me recuperé de la garganta. Si otro día hay oportunidad, Gracias. Sí. No. Entonces estamos pasábamos a 1829, donde fallecía José Ortiz de Domínguez. También a propósito de la historia de México y su relación con los Estados Unidos de América, y esos dos personajes que mencionamos, el estado de Texas declara su independencia de México en 1836. Naturalmente era cuando la X tenía en las reglas de la gramática española todavía el paralelo con la J, y de hecho nuestro país es el vestigio cultural de esa época, por eso seguimos escribiendo México con X sin pronunciarlo México, y que así pasa a otras lenguas, ¿verdad?
En París, Francia, se restablece el sistema de comunicación telegráfica y sus tarifas para 1865. En Estados Unidos se aprueba la ley de reconstrucción para que voten los negros libres y el sur queda controlado por un régimen militar un día como hoy, pero de 1867. También nace el Papa Pío XII en 1876 y es elegido ese mismo día, pero en 1939. España celebra las primeras elecciones por sufragio de varones para 1891. Nace Emilio Azcárraga Vidaurreta, 1895, que viene siendo pues el primero de la dinastía de los medios de comunicación aquí en México. Fallece también Guillermo Prieto en 1897, ese político al que se le atribuye en un contexto bien específico la frase "los valientes no asesinan". Y tenemos también que un día como hoy, pero de 1908, perdón, en Londres se desarrolla una conferencia internacional sobre la reducción de armamento. En 1911, el Senado de Washington aprueba gastos de fortificación para el Canal de Panamá. En España se declara obligatoria la lectura del Quijote en las escuelas públicas para 1912, mientras que para 1913 hay protestas de católicos que están en desacuerdo de que no sea obligatoria la educación con perspectiva católica, donde se está quitando de las escuelas eso. También el poeta español Juan Ramón Jiménez se casa con Zenobia Camprubí Aymar un día como hoy, pero de 1916. Juan Ramón Jiménez, el autor de los libros y cuentos de Platero. Tenemos también que un día como hoy, pero de 1917, en Washington el Congreso reformó el acta orgánica conocida como Ley Jones para que la recién invadida isla de Puerto Rico pudiera ser parte de la Unión Americana. También en ese mismo año, en el marco del inicio de la Revolución de Octubre, el zar Nicolás II abandona su reinado. Nace también un día como hoy, pero de 1926, Murray Rothbard, que es uno de los representantes no europeos de la Escuela Austriaca de Economía. Tenemos también que un día como hoy, pero de 1928, el rey Alfonso XIII destituye a Miguel de Unamuno de su cátedra de la Universidad de Salamanca. También en su artículo El vértigo del éxito, Stalin ordena poner freno a la colectivización de las tierras. Irónicamente, en 1930 nace Mikhail Gorbachev, esa persona que es clave en la caída de la Unión Soviética en 1931. El Consejo Fascista Italiano insta a realizar un esfuerzo en el rearme del país para 1937, 2 años antes de que iniciara ese conflicto bélico a nivel internacional. Tercer proceso de Moscú, donde hay un llamado al proceso al bloque de derechistas y trotskistas, es decir, la oposición a ese régimen contra 21 personas en 1938. Y por otra parte, el régimen de Francisco Franco dicta la ley de represión que persigue a la masonería y al comunismo. Algo tiene que ver con Joel Poinsett y con Sam Houston. Creación de la Liga Árabe en 1945, Ho Chi Minh elegido presidente en Vietnam del Norte en 1946, nace también el cantante Nelson Ned en 1947, Marruecos se independiza de Francia en 1956, Ghana y Costa de Oro se independizan del Imperio Británico en el 57, en Bolivia se realizan violentas manifestaciones antiestadounidenses en el 59, a propósito, al parecer, de que John Kennedy está en la presidencia, y anuncia también para 1961 el conocido y utilizado en argumentos políticos bloqueo comercial contra Cuba. Esto para 1961. También un día como hoy, pero de 1962, nace John Bon Jovi, músico de rock en Estados Unidos. China anuncia la retirada de todas sus tropas de las discutidas zonas fronterizas con la India en 1963. En el 66, Lyndon Johnson, presidente también de Estados Unidos, pide al FBI que redoble la vigilancia ante el crecimiento de la toxicomanía en jóvenes. El avión supersónico Concorde realiza su primera prueba de vuelo sobre Toulouse en el 69. Bangladesh se independiza de India un día como hoy, pero de 1971. Al año siguiente, Estados Unidos lanza la sonda Pioneer 10 con un mensaje para una hipotética civilización inteligente. Aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León para el 83. Chrysler Corporation compra American Motors en 1987. En una época de turbulencias económicas y financieras,
12 naciones de la Comunidad Europea acuerdan la prohibición de la producción de todos los clorofluorocarbonos antes de la finalización del siglo XX, un día como hoy, pero del 89. En Colombia también entregan sus armas más de 2.000 guerrilleros del Ejército Popular de Liberación en el 91. Moldavia ingresa a la ONU en el 92. Se crea la compañía Yahoo en el 95. Augusto Pinochet es liberado después de 503 días de detención en el año 2000. Jacques Chirac se convierte en el primer jefe de Estado francés que visita Argelia después de su independencia en 2003. También el noticiero Monitor sale del aire de las frecuencias de Grupo Radio Centro aquí en México debido al fallo de la Corte Internacional de París a favor de Inforred y del periodista José Gutiérrez Vivo por incumplimiento de contrato de la radioemisora al periodista en el 2004. Y el santoral del día de hoy tenemos a Santa Inés de Bohemia, San Lucas Casali de Nicosia, Santa Ángela de la Cruz y San Simplicio Papa. Y ahora bien, vamos a retomar esa pregunta base para poder partir con la reflexión. Y esta es, ¿de qué tipo de certeza se trata? Y esta pregunta la tenemos gracias a la encíclica Spe Salvi, Salvados en la Esperanza, de el Papa Benedicto XVI. Solamente será un breve repaso. Sin embargo, a diferencia de otras semanas donde habíamos analizado la fe por separado, la esperanza por separado, la fe y la razón, esperanza y razón, y habíamos diferenciado una de la otra, en esta ocasión vamos a complementarlas, fe y esperanza, del lado de la razón. Y para esto vamos a referirnos al numeral 2 de la encíclica, y es así como ponemos la reflexión en manos de Dios, diciendo: en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Vamos a dejar un pequeño espacio para que podamos ir asimilando las nociones preliminares que tengamos de la pregunta, y después vamos a tener otros 2 bloques donde vamos a añadir brevemente algunas preguntas complementarias para ir hacia un último bloque de cierre después de las respectivas pausas. Adelante. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Vamos a mandar saludos para Xochitl Morales, para Jorge Patricio Zacarías, para Rocío de Jesús Hernández, para nuestra amiga Rocío de Nueva Alianza Radio, desde donde Jesús te ama y te lo anunciamos, que nos ha acompañado incluso ya en algún programa, y esperamos que no sea la única vez. El día que tú gustes estar con nosotros por aquí, Chido, pues esperamos que nos acompañes nuevamente. Mandamos también saludos para Emi Asensio. Y retomando esa pregunta inicial de qué tipo de certeza se trata, vamos a rectificar a propósito también de la debida disculpa, porque habíamos citado misa para mujeres y que habíamos dicho que el día de hoy en Domusday
De entrada es lo que es la misa sería hasta nuevo aviso o de confirmarla por el padre Poncho Gallo, y no sería para 2 de marzo, sino para el 9, a propósito pues también de ofrecer una contrapropuesta para esta reivindicación de la paz que se necesita para pues también este problema que ha surgido en México de la violencia, y no utilizarlo para otros fines. Entonces por eso es que queremos utilizarlo también para poder aterrizar este tema de la esperanza, y de hecho voy a también rectificar de que no es el numeral 2 sino el primero de la encíclica. No lo voy a leer todo, solamente un poco, pero viene siendo así el contexto de la pregunta. Dice, se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Ahora bien, se nos plantea inmediatamente la siguiente pregunta. Pero, ¿de qué género ha de ser esta esperanza para poder justificar la afirmación de que a partir de ella, y simplemente porque hay esperanza, somos redimidos por ella? ¿Y de qué tipo de certeza se trata? Y yo añadiría 2 preguntas. Si existe la certeza realmente y es posible hablar de ella, y si la certeza no existe o no está clara, si es posible tener seguridad y confianza al grado de mantener la fe y la esperanza. ¿Qué nos podrías decir, Ángeles? Híjole, vamos pues, para hacer el eslabón de lo que hemos estado hablando, finalmente creo que la pregunta cierra de manera muy específica, y inclusive creo yo que viene mucho de la mano para esta reflexión que vamos a iniciar básicamente en esta cuaresma. Ustedes recordarán que también estamos dentro del primer viernes de cuaresma. Estamos prontos a celebrar la Pascua o la fiesta de las fiestas. Y hablar de certezas en sentido pascual, creo que viene muy específico para entender sobre todo nuestra fe, para reflexionar nuestra fe, para vivir nuestra fe. Pero viene muy a colación de cuáles son las certezas de que efectivamente Cristo resucitó. Es ahí donde entonces nos metemos en algunos problemas, y si no es que nos meteremos en camisa de 11 varas. ¿Y qué es lo que los no creyentes más seguido te cuestionan, no? A fin de cuentas, cuando... Sí, exactamente. Ajá. Ya, bueno, si ustedes, insisto, si ustedes se han perdido mucho, no, pero si ustedes son nuevos en este apartado, agradeceríamos de antemano que regresen a los programas. No recuerdo si será por ahí del 15, el 16, que estamos hablando hacia diciembre más o menos. Y que dicho, lo que podemos hacer es ponerles también los enlaces de esos programas anteriores para que tengan la noción de lo que estamos hablando. Ya agregaremos si no los programas, eso también estaría de nosotros, si no, no se preocupen. Pero si pueden regresar a esos programas en los que ya habíamos empezado a hablar un poquito de certezas de fe o cómo la fe nos salva. Ya nos empezamos a cuestionar inclusive cómo es que somos cuestionados y cómo este cuestionamiento nos viene a preguntar. Y inclusive me estaba acordando de algunas cuestiones que estábamos hablando en una clase finalmente de historia de México. Que cosa curiosa, ustedes dirán que tiene que ver la historia de México con las certezas de la salvación. Bueno, es que yo les decía a los muchachos que es interesante ver cómo algunas culturas tienen sin querer algo que llamamos paralelismos. Dentro de estos paralelismos encontramos que la gran mayoría de las culturas lo ven como un reflejo. Y los muchachos de manera inmediatamente empezaron, espere, oiga, profe, pero entonces, ¿por qué si esto existe, por qué Dios en realidad vino a la tierra? Y si Dios vino a la tierra, entonces, ¿a qué vino? ¿Qué no se supone que es Dios? Y le digo, espérense. Porque eso es entonces lo que nos va a meter a muchos otros problemas. Yo les decía, finalmente, hablando de la creación del hombre, me parecía muy, muy interesante que, y hablando de la cuestión de certezas, ¿no? Vamos a tratar un poquito de meternos, o de ir estructurando nuestro argumento. Primero que nada, tú me hablabas de las certezas. Hablar de certezas nos habla de cuestiones de lo que en realidad es cierto. De lo que, si es cierto, entonces no es falso. Y dado que no es falso, entonces al menos se acerca a lo verdadero. No será tal vez del todo verdadero, pero sin embargo se acerca a lo verdadero. Y yo les decía que me parece curioso que la gran mayoría
de las culturas de la Tierra, al menos hablan de que los hombres fuimos creados con barro, o en algún momento fuimos creados con barro. Hace muchos años también en el seminario estábamos hablando, me parece ser que de caridad, y una pastora que fue invitada nos comentaba que le parece interesantísimo cómo es que los dioses se tomaron la molestia de crearnos a partir también del barro, según el Popol Vuh. Tiempo después también destruye estos humanos y entonces utiliza el maíz. Pero en algún momento dice que también fuimos creados por barro. Muchas otras culturas dicen que finalmente fuimos, si no al menos, todas coinciden en que fuimos moldeadas por los dioses. Entonces, esa es finalmente la parte interesante de toda la cuestión. Entonces, podemos estar ciertos de que Dios nos moldeó, pues a lo mejor no podemos estar ciertos de que nos moldeó. Sin embargo, insisto, todas las culturas apuntan a que nos moldeó. ¿Con qué nos moldeó? ¿Quién sabe? Pero todas apuntan a que nos moldeó. Y eso es lo que resulta ser al menos interesante. Vamos pues. Y que si te fijas hay muchos puntos de encuentro, ¿no? Porque esa es la cuestión. A propósito también de lo que mencionas de que polvo eres y en polvo te convertirás, a propósito de el miércoles pasado que tuvimos la celebración del miércoles de ceniza, yo recuerdo que Carl Sagan, una de las premisas que tiene, es de que la materia de la que está compuesta la vida, pues es polvo de estrellas, a fin de cuentas, porque por todos los elementos que contiene, que exceptúa el hidrógeno y el helio, todos se generan en una estrella, que a su vez generó planetas y algunos otros cuerpos, y sin embargo, pues eso está también de alguna forma entrelazado con el método científico, por el hecho de que también de ahí está relacionado con la teoría del Big Bang, que sabemos que no la desarrolló un ateo, la desarrolla el padre George Lemaitre, que es naturalmente creyente y que para nada está alejada del relato bíblico del Génesis, sino que es complemento y que de hecho nos ayuda precisamente a entenderlo mejor. Porque se trata de que ir a través de, como tú dices, de los acontecimientos paralelos hacia la parte del entendimiento, y entonces de la certeza pudiéramos decir que gracias a que tenemos la habilidad de suponer, es que podemos dejar la incertidumbre en el segundo plano y que ya queda a la mejor nada más del lado de la filosofía, y que de hecho podemos ya en el momento de la vivencia y de la comprobación hablar de un mito de incertidumbre. Yo así lo llamo, y se puede decir que hay una forma de argumentar eso, ¿verdad? Y también de irlo tratando y desglosando, pues a lo largo de la semana, porque creo que es un tema un tanto profundo. Entonces no sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, alguna respuesta. Puedes irlo escribiendo en los comentarios para pasar a un siguiente bloque. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Pues bien, y tratando de aterrizar un poco más lo de estas dos preguntas, y de hecho más bien darles también un vuelco a propósito de las contrapartes y recovecos, creo que es preciso mencionar
un acontecimiento que sucedió y que ayudó a que se pudiera también tomar en cuenta en lo que es el método y este trato pues ya científico de la parte de la incertidumbre y que nos ayuda a tener ese desarrollo de la razón sublimada a la fe y la esperanza, pues ese relato lo utiliza en la introducción para poder desarrollarlo de una manera 100% académica, pero muy entendible, Nassim Nicholas Taleb en El Cisne Negro. Y este libro de eso trata, pero a lo que voy con esa introducción es que él habla de la historia de lo que sucedía antes de que fuera avistada por primera vez esta subespecie, porque hablábamos de que por la observación podíamos darnos cuenta de que solamente había cisnes blancos, que al no poder comprobar nosotros que existían los cisnes negros, era algo pues imposible. Y vamos que de lo imposible pasamos a lo improbable cuando en Australia empiezan a visualizarse pues individuos de esta especie. Decimos, bueno, es que esto no es otra cosa, no es alguna otra ave, es un cisne porque tiene las características de, pero no es de color blanco, es un cisne negro. Y esta analogía se aplica a los acontecimientos, porque bien nosotros podemos suponer y dar por hecho que algo, una de dos, o pasa o no pasa. Y sin embargo no sabemos cuándo ni cómo. No sabemos si el día de mañana estaremos vivos, no sabemos muchas cosas, entonces por eso se puede decir que esta parte de, de la incertidumbre a manera mítica no puede sino reducirse a una mera suposición y que hasta puede rayar en la parte del sofisma, ¿no, Andrés? Exacto. Entonces aquí las preguntas serían si es realmente posible que la certeza se haga presente aún en la incertidumbre y si por ese carácter mítico de la incertidumbre ésta se rompiese habiendo confianza, ¿cómo es posible pasar cómo es posible basar la confianza en algo que no es del todo visible? Bueno, volvemos al asunto de los tiempos en los que vivimos, especialmente los tiempos litúrgicos. Por ejemplo, yo lo único que sé y he hecho esta analogía cuando doy pláticas prebautismales. En nuestro continente no nos consta que Jesucristo haya vivido, ¿correcto? Eso es porque otras personas vinieron a avisar. Eso es porque otras personas vinieron a avisar y pasar la buena nueva. Así que entonces, la fe yo la recibí de mis padres a la vez de mis abuelos de mis tatarabuelos, y así nos podemos ir generaciones atrás. Hasta que probablemente llegaremos en que llega un grupo de misioneros y les pasó esta fe. Hasta ahí, en cierta manera, tengo una certidumbre, no es ni siquiera una verdad, es una certidumbre de que así pasó. Y hasta ahí queda mi relato. Sin embargo, estas personas que vinieron a evangelizar, a su vez, recibieron la fe probablemente de otra persona, no sé de quién, pero me consta que fue de alguien más, y fueron siendo bautizados, y esto lo podemos reducir hasta que Jesús le dijo a sus apóstoles, es decir, este bautizo en algún momento Jesús se lo dijo a sus apóstoles y les dijo, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Eso, de al menos, puede ser parte de las certezas que puedo tener, y eso al menos yo lo siento mucho en este sentido de cómo le hacemos para al menos tener certezas de algo de lo cual podemos estar inciertos, ¿sí? Pues al menos hay un rastro de fe, esta cuestión que hablabas de un hilo, de un hito. Es más, ahorita que hablas de cisne negro, me quedé pensando en esta famosa frase de no hay que buscar el hilo negro. 3 pies al gato. Y cosas así, ¿no? Pero pues, okay. Pero al menos ciertas certezas podemos tener. Inclusive me estaba acordando de manera muy específica de algunas cuestiones de los acontecimientos con Jesús, ¿no? De que de repente los paralelismos evangélicos no son del todo iguales. Sin embargo, hay algo que son, por ejemplo, los dichos de Jesús, que están muy reflejados en algo que alguna vez llaman los expertos Evangelio Q, que es algo así como el evangelio fuente, es decir, el Evangelio fuente es eso que de alguna manera todos los apóstoles estuvieron viviendo, eso en lo cual la gran mayoría de los apóstoles estuvieron reflexionando, y que a todos los apóstoles les quedó prácticamente clarísimo. Y si se fijan en la gran mayoría de los evangelios, muchas de las frases de Jesús se repiten. Tal vez no en el momento preciso,
pero sin embargo se siguen repitiendo, se siguen repitiendo y se siguen repitiendo. Y es ahí donde muchos académicos, hablando de académicos, dicen, bueno, al menos hay certeza de que esto Jesús lo dijo. ¿Por qué? Pues porque se sigue repitiendo en la gran mayoría de los evangelios. Correcto. Así que entonces, pues también nosotros como cristianos, pues tenemos que buscar certezas. Y esa es la cuestión, ¿no? De, bueno, entonces, si mi fe no bastase, ¿cómo puedo tener certezas? Bueno, pues volvemos a hacer el ejercicio, ¿no? Y es un excelente ejemplo porque ya que mencionas al Evangelio Q, no sé si tú habías escuchado que también hay algunos académicos que lo que hacen pues es la hipótesis del Evangelio Q, Exactamente. de alguna manera pues tenerla no en tela de, bueno, en tela de juicio, creo que es Ujú. la forma correcta de decirla para considerarlo ya más bien a nivel de categoría, apuntando a que Mateo bien puede ser considerada la primera fuente para ya de ahí tomar todos los rasgos de los otros evangelios, complementar con la tradición, sobre todo dependiendo de lo que es el autor en cuestión. Y aquí podrías quizá la mejor hacer cada vez más conjeturas. Y de hecho esa es una característica del ser humano que entre más conoce, más conjeturas hace o más suposiciones hace. Y pues vienen siendo esos dos extremos, ¿no? Sí. Las conjeturas y las... ¿Qué otra cosa había dicho? Y las suposiciones, ¿no? Conjeturas y suposiciones y que vienen llevando a la mejor a la dispersión en el momento en el que ya hay una negación de la aceptación de esa realidad, ¿no? Que nos estaría también enlazando con esa parte de la aceptación de la verdad. Ujú. Entonces, pues no sé si ya podamos entonces incluso cerrar con una última pregunta que podría resumirse en preguntarnos, valga la redundancia, ¿qué nos hace falta para identificar ese carácter mítico de la incertidumbre y poder enfrentarlo? Entonces, no sé si haya algún comentario final para poder Bueno, es que Ajá. finalmente ese es, vamos, pues, ese es el proceso de fe. Y por eso, en cierta manera, podría ser mítico. Porque pues, no nos consta. Pero el hecho de que no nos conste, eso es lo que lo hace, creo yo, que en cierta manera enriquecedor. Porque si no, entonces no habría una fe. Y que esa fascinación del asombro mismo puede llevarnos hacia la confianza, que viene siendo lo que la fe y la esperanza nos depara, perdón, y nos puede ayudar precisamente a mantenerlas bien, con vida y con esperanza. Bien, entonces pues vamos ya nada más a dejar lo que son los avisos. Tenemos hora santa de profesionistas aquí en el Domus Day este sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde en la Casa de las Discípulas de Jesús en Benigno Arrega número 1130. También les recordamos que habrá programación especial para este lunes 9 de marzo. Naturalmente lo que se busca es dignificar cristianamente a la mujer y a la vida, desde la concepción hasta su muerte natural. Tenemos también Café Filosófico de Profesionistas, Mi Vida Edifica, sábado 14 de marzo a las 6 de la tarde. Facilitador Andrés Felipe. Y bien, les recordamos nuestras redes sociales que son N Alianza Radio y Católico Tú en Twitter. En Instagram nos pueden encontrar como Nueva Alianza Radio o como Católico Defiende tu Fe todo seguido. Y los canales de YouTube respectivos donde ya estamos subiendo lo que es los videos de los programas pasados. Tenemos NAR Nueva Alianza Radio en YouTube y tenemos también Católico Defiende tu Fe. Pueden encontrar en ambos canales los programas según vamos teniendo oportunidad de actualizarlos. Y de momento lo que queremos es despedirnos en esta sesión donde no cierra todavía ni el tema ni la reflexión, invitándote a quedarte igual en estos mismos espacios a partir de las 8 tiempo del centro de México. Bendecida semana. Hasta pronto. Hasta pronto.